Ministerio Palabras de Vida Eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre 12 años había, llegándose por detrás, tocó la franja de su vestido, porque decía entre sí: si tocare solamente su vestido, seré salva. Mateo capítulo 9, verso 20 y 21. Una mujer azotada y en gran manera agobiada por causa de su enfermedad, aparentemente sin esperanza alguna de sanidad, pues había gastado toda su hacienda en médicos, yéndole cada vez peor. Mas, allegándose al Señor Jesucristo, recibió no solamente sanidad, sino también salvación. Esta semana en Palabras de Vida Eterna, la mujer con flujo de sangre, fuerte y valiente, con una fe que purifica. Por Rebeca Domínguez, de la ciudad de Santiago de Querétaro, Querétaro, México. Hola hermanas, espero que todas se encuentren muy bien. Me da muchísimo gusto poder saludarlas a través de este medio. El día de hoy yo voy a comenzar a compartir con ustedes sobre la mujer con el flujo de sangre. Su historia la podemos encontrar en 3 de los 4 evangelios, sin embargo vamos a estar leyendo su historia en el libro de Marcos. En la primera parte de este mensaje quiero compartir con ustedes algunas características que yo noté de la mujer antes de ser sana. Vamos a ver un poco de su historia, tratar de empatizar un poco con ella, por así decirlo. Cuando yo empecé a estudiar esta historia, quise entender lo mejor posible pues el contexto de esta mujer, y pienso de que de esta manera nos es más fácil poder comprender por lo que estaba pasando e inclusive también pues tomar aprendizaje de su vida. Entonces, en esta primera parte vamos a comenzar viendo algunas características de la mujer y pues de la situación en la que ella vivía. Entonces vamos a comenzar leyendo en el libro de Marcos, en el capítulo 5, a partir del versículo 25. La Biblia nos dice: y una mujer que estaba con flujo de sangre 12 años hacía, y había sufrido mucho de muchos médicos, y había gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor, como oyó hablar de Jesús, llegó por detrás entre la compañía y tocó su vestido, porque decía: si tocare tan solamente su vestido, seré salva. Vamos a leer por ahora hasta ahí. Entonces vamos a empezar viendo desde el versículo 25, que nos dice. Nos dice que era una mujer que estaba con flujo de sangre 12 años hacía. Entonces la primer característica de esta mujer, que pues es evidente, es que esta mujer estaba enferma. Yo por el área el área que estoy estudiando en la universidad y que me interesa, que es el cuerpo humano y la salud, pues me generó cierta curiosidad poder pensar o investigar qué tipo de enfermedad tenía esta mujer. De lo que pude pues leer es que quizá tenía algún tipo de hemorragia uterina que no era normal. Sabemos que en las mujeres pues el periodo mensual, digamos, es normal, pero pues en esta mujer la hemorragia era completamente anormal. Y la otra opción era que quizá tenía algún tumor que le estaba causando pues este sangrado. Independientemente de eso, sabemos que tenía 12 años sangrando, que es lo primero que yo me pongo a pensar. Pensemos que el periodo menstrual normal en las mujeres por sí solo genera muchísima incomodidad, genera dolor e inclusive para algunas inclusive es incapacitante, ¿no? Y pensemos en que esta mujer tenía 12 años viviendo con esta condición de manera permanente, ¿no? Otro punto es que esta mujer, al estar perdiendo sangre por tanto tiempo, puede incluso ya estar padeciendo de otras enfermedades causadas por esto, como por ejemplo lo es la anemia. La anemia es una enfermedad en la que hay poca cantidad de glóbulos rojos en la sangre, es por distintas causas, pero en caso de esta mujer es por tanta pérdida de sangre que pues estaba teniendo y que había tenido por un periodo tan largo. Y pues esta enfermedad a su vez genera
síntomas muy incómodos y complicados, como por ejemplo sentirse sumamente débil, sentirse muy cansado, sentirse mareado. Es decir, esta mujer físicamente pues se sentía muy mal. Vamos a encontrar más adelante en este mismo versículo que nos dice que esta mujer había sufrido mucho. Entonces, primeramente podemos entender que la mujer físicamente estaba padeciendo. Veremos inclusive más adelante cómo el mismo Jesús se refiere a su padecimiento como un azote. Entonces, esta es la primera pues característica que podemos notar que nos dice la Biblia. Continuando en el versículo 26, nos dice: y había sufrido mucho de muchos médicos, y había gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Entonces, a partir de esto podemos deducir que era una mujer que no tenía nada económicamente hablando. No sabemos pues de qué manera ella se sostenía, pero lo que nos dice la Biblia es que ya había gastado todo lo que tenía pues en doctores, ¿no? Y que no le había servido de absolutamente nada. En este punto yo pensé cómo es que pues dependiendo de la enfermedad que ella tuviera, sabemos que en la actualidad existen diversos tratamientos, en el caso, por ejemplo, de alguna enfermedad que ella pudiera tener, que quizás se enfocan en, no sé, regular las hormonas, o en caso de que fuera un tumor, pues un procedimiento quirúrgico para extirparlo. Sin embargo, en los tiempos de Jesús, pues sabemos que la medicina era pues aún muy primitiva, por así decirlo, de manera que no se tenían los conocimientos de ahora. Entonces, es probable que los procedimientos médicos a los que esta mujer se sometió pudieron haber sido muy dolorosos o muy incómodos. Por otro lado, pensé en cómo pudo haberse enfrentado quizá a médicos charlatanes. Sabemos que inclusive en la actualidad hay mucha gente que pues estando buscando una respuesta a sus enfermedades o buscando una cura a sus enfermedades, que está muy desesperada y sufriendo mucho, hay muchos médicos que se aprovechan de estas circunstancias, que en realidad no pueden hacer nada por la gente, pero se aprovechan de su dinero, cosa que le pudo haber pasado a esta mujer, ¿no? Que es una situación sumamente desagradable con esta gente, ¿no? De esta manera, pues podemos tratar de imaginarnos cómo se sentía esta mujer, pensando en que ya había gastado todo lo que tenía y no había servido de nada, pero no solo eso, sino que dice que estaba peor. Entonces, pues podemos imaginar lo difícil que era la situación de esta mujer, ¿no? Pero además de considerar lo que nos dicen estos versículos respecto a la condición física de esta mujer, así como pues un poco de lo que pudo haber vivido, hay una cosa más que debemos considerar en cuanto a las implicaciones sociales y culturales que tenía el hecho de que esta mujer tuviera esta condición. Para esto vamos a ir al libro de Levítico y vamos a leer en el capítulo 15 los versículos 19 y 25. Esto pues es lo que decía la ley respecto a la mujer con flujo. Entonces en el versículo 19 nos dice la Biblia: y cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su carne, 7 días estará apartada, y cualquiera que tocare en ella será inmundo hasta la tarde. Si gustan leer después este capítulo o estos versículos, más adelante se refiere a inclusive las cosas en las que ella se acostara, en las que ella se sentara. Si ella las tocaba tenían que ser lavadas y pues iban a ser inmundas por un tiempo. Ahora en el versículo 25 vamos a leer que dice: y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo del flujo de su inmundicia, será inmunda como en los días de su costumbre. Es decir, en base a esto que decía la ley, otra característica de esta mujer es que era considerada inmunda o impura, como dicen otras traducciones. Esto, pues ceremonialmente hablando, es decir, esta mujer no podía entrar al templo ni participar de ciertas costumbres que la ley establecía, y esto pues a su vez la obligaba a estar aislada y estar apartada de la sociedad. Y pensemos que en el caso de esta mujer, pues ella tenía 12 años viviendo de esta manera, ¿no? Porque la ley dice que todo el tiempo que tuviera este flujo iba a ser inmunda todo este tiempo.
no podía tocar a nadie, que nadie la tocara, no podía nadie ir a verla, comer con ella, nada de eso, porque implicaba que esta persona pues iba a ser considerada también inmunda por un tiempo. Entonces podemos deducir un poco que al conocer las personas a su alrededor que esta mujer tenía este padecimiento, pudo haber sido pues rechazada por este motivo, ¿no? No porque así tuviera que ser, la ley no dice eso, que tuviera que ser rechazada. Sin embargo, pues sabemos que como seres humanos somos malos por naturaleza y pues es muy posible que la gente pudiera tener esta actitud hacia ella debido a su condición. Y también, como sabemos, pues a lo largo de la historia, inclusive hasta nuestros días en algunos lugares, la mujer cuando menstrua es considerada como sucia o como impura. Inclusive, pues este tema sigue rodeado de muchos prejuicios y de muchos mitos también, hasta ahorita en la actualidad. Evidentemente es todo un tema, es muy extenso, muy interesante, en el cual no voy a profundizar por cuestiones de tiempo. Sin embargo, como un ejemplo de esto que les comento, yo estuve recordando un libro que yo leí en una materia de la universidad hace un tiempo, en el que hablaba de una comunidad en Portugal. En este lugar, su principal actividad económica era la crianza de puercos. Ellos criaban a los puerquitos y era una tradición que en cierto momento del año ellos se juntaban como familia, era algo, una tradición familiar. Se juntaban, sacrificaban al puerquito y lo preparaban, lo hacían, o sea, hacían la comida y lo consumían juntos, ¿no? Era una tradición. Sin embargo, algo que decía este libro, que desde que yo lo leí me pareció muy curioso, era que la mujer, si había alguna mujer entre ellos que estuviera pues con su menstruación, ella no podía participar en la preparación de los alimentos, pero no solo eso, sino que no podía ni siquiera voltear a ver al puerquito cuando lo estuvieran preparando, porque se creía que si la mujer con que lo volteara a ver o si metía las manos a la preparación, se iba a echar a perder. Era una creencia que ellos tenían, que a mí pues me pareció muy pues interesante, muy extraño también. Y pues así como estas costumbres, las hay muchísimas más alrededor del mundo. Y como mencioné anteriormente, pues todas estas creencias y prejuicios evidentemente vienen de la mente mala y perversa que tenemos como seres humanos, no tendría por qué ser así. Pero pues pensemos que esta mujer, además del dolor y del sufrimiento físico por el que estaba pasando, también tuvo que atravesar por este tipo de situaciones por años, de personas que la rechazaban, ¿no? Y yo me pregunté, todo esto que ya pues analizamos, ¿de qué manera podía estar haciendo sentir a esta mujer? Pues yo pensé, ella puede estarse sintiendo sumamente frustrada, sumamente cansada, muy triste, desanimada, y pues estos son sentimientos que si nos ponemos en su lugar son totalmente válidos, ¿no? Y pues después de considerar pues esta situación por la que estaba pasando la mujer, las implicaciones que tenía socialmente e inclusive los sentimientos por los que ella podía estar atravesando, hay una característica más que yo pude ver en esta mujer que pues definitivamente me parece la más importante y de la que deberíamos aprender. Y es que ella era una mujer fuerte y una mujer valiente. ¿Por qué digo esto? Era una mujer que a pesar de la dificultad por la que estaba pasando, con toda la frustración, todo el dolor que sentía, toda la soledad, ella no se había rendido hasta ese momento. Ella tenía 12 años sufriendo de todo lo que ya comentamos, que definitivamente no es poco ni tampoco debió ser sencillo. 12 años viviendo de esta manera y esta mujer seguía sin rendirse, seguía con esperanza. Yo pensé como, pues sabemos que hay personas que igualmente sufren por muchos años, padecen en sus cuerpos o situaciones difíciles en su vida y muy triste y lamentablemente deciden terminar con su vida, pero esta mujer no fue así. A pesar de que estuvo tantos años padeciendo de esta manera, ella seguía sin rendirse, ella seguía con esperanza y ella estaba siendo una mujer fuerte, una mujer valiente. No sabemos si ella tenía fe en Dios, si tenía fe en algo. En la siguiente parte del mensaje veremos cómo pues definitivamente tuvo una fe muy grande en Jesús, pero pues podemos ver cómo ella era tan valiente. Y esto me hace pensar cuánto más nosotras, cuánto más yo, que somos hijas de Dios, que creemos en el Dios Todopoderoso y que tenemos su palabra viva y eficaz, cuánto más nosotras tenemos razones para ser esforzadas y valientes.
porque tenemos nuestra fe puesta en un Dios que está dispuesto a darnos sanidad, dispuesto a darnos bendición en nuestras vidas, a darnos consuelo. Quiero que vayamos al libro de Josué, en el capítulo 1, en el versículo 9, nos dice la Biblia: Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios será contigo en donde quiera que fueres. Este versículo es uno de mis favoritos y me gusta mucho recordarlo. Mi mamá siempre ha sido de recordarnos este versículo a mi hermano y a mí cuando estamos pues enfrentando algún reto o alguna situación que nos está resultando difícil. Y yo sé que esta pues fue palabra de Dios a Josué, sin embargo sí pienso que podemos aplicarlo a nuestras propias vidas también. Y me encanta este versículo porque no solo nos exhorta a esforzarnos, a ser valientes, a no temer, sino que nos da el aliento para hacerlo. Nos dice, esfuérzate y sé valiente, no temas, no desmayes, pero después nos dice, porque Jehová tu Dios será contigo en donde quiera que fueres. Hay otro versículo en Mateo 28:20 que dice que Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y me parece una razón tan grande y hermosa que tenemos para poder esforzarnos y ser valientes cada día. Así que de esta mujer, sobre todas las características que pudimos ver de su vida, de la situación por la que estaba pasando, la más importante de ellas es su fuerza y su valor, de los cuales podemos tomar ejemplo, tanto en situaciones complicadas como en nuestra vida diaria. Hablando pues yo personalmente, veo cómo en mi vida muchas veces atravieso por situaciones que ni siquiera son tan complicadas, pero yo solita me desanimo, yo solita pues me tiro al piso, cosa que no debería pasar, porque podemos saber que es posible salir victoriosas de cualquier situación por la que atravesemos, independientemente de la que sea, y no confiando en nuestras propias fuerzas, como vamos a ver en el siguiente mensaje, sino confiando en el único que es poderoso para sostenernos, que es nuestro Dios. Como dice el libro de Romanos en el capítulo 8, en el versículo 23, hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Y bueno, hermanas, esto es lo que quise compartirles en esta primera parte. Por aquí nos vamos a quedar ahorita. Espero que haya sido de bendición como lo fue para mí. Y pues continuaremos un poco más adelante con la historia de esta mujer. Dios las bendiga, hermanas, y la gloria sea para nuestro Señor.